estábamos buscando un referente, un compañero que nos pueda decir, bueno, arranca la era de una presidencia de un maestro rural, un rondero, sindicalista, Jonathan, que como habrás leído y estás muy informado acerca de la política, de lo que generó para la política en el continente, la presencia del señor Castillo, primero como candidato y ahora como presidente, porque claro, la extrema derecha en todo el continente se sacudió con la noticia. Me imagino lo que habrá sido para la República del Perú. Y entonces queremos saber un poquito cuál es el itinerario que ustedes están viendo y en la construcción de una nueva constitución. Recordar primero, la última constitución vigente en Perú data de qué año aproximadamente. Hola Jonathan, gracias por acompañarnos. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy bien. Es un gusto hablar contigo, gracias por la invitación. Mira, acá hay varios elementos que se juntan a la vez, como comprenderás, en un evento tan significativo como los 200 años de la República Peruana. Pedro Castillo es un maestro rural que ayer en su mensaje inaugural ante el Congreso de la República y ante, digamos, el país por el bicentenario, en la toma de mando, hizo muchas referencias a el proceso histórico de discriminación hacia los hombres del Ande, hacia las minorías de migrantes, que digamos japoneses, chinos, afroperuanos. En general hizo una parte de un recurso reivindicativo de los peruanos que no se han visto favorecidos por el progreso económico del país, ¿no? Esa fue una parte simbólica que ha sido vista como, digamos, positiva de cara a contemplar las demandas de la gente, mucho más aún en estos tiempos que están muy golpeadas por los efectos de la pandemia, ¿no? Ha sido además un discurso que se dio frente al rey de España, que digamos, a algunos les arrojaba cierta sonrisa el hecho de que lo diga todo esto delante de él, ¿no? De otro lado, ya aterrizando en las propuestas, sí se abren muchas interrogantes sobre cuál es, digamos, el esquema de gobierno que va a llevar a cabo Castillo, ¿no? Una de las prioridades en las que ha señalado es llevar a cabo la vacunación del 70% de los peruanos hasta fin de año, lo cual es, digamos, una meta que esperemos que se pueda lograr. Y lo otro importante tiene que ver con el cambio de la Constitución. Aún, digamos, se habían hecho muchas especulaciones sobre cómo plantearía este cambio de la Constitución. Algunos decían que cualquier iniciativa podía ser, digamos, inconstitucional, podía escaparse de los caminos que establece la Constitución. Entonces él lo que ha hecho es una fórmula en la cual, siguiendo el ejemplo de lo que se hizo en Chile, se va a hacer, ¿no? Primero, presentar una reforma para que se incluya la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente y después, digamos, que el Congreso sea el que debata, el que analice esta propuesta para ver si es que efectivamente se llega a presentar, se llega a ver, ¿no? Pero ya está poniéndolo esto en un marco constitucional, pero a la vez político, ¿no? Ahora, él no tiene, digamos, una fuerza en el Congreso que le permita aprobar todas sus reformas, aprobar todas sus iniciativas de una forma muy rápida y muy veloz, ¿no? Él, más o menos tiene la tercera parte del Congreso de su lado, ¿no? Lo cual quiere decir que va a tener que establecer alianzas, va a tener que hacer diálogo, va a tener que tener una posición más moderada si es que quiere llevar a cabo no solamente esa reforma, sino todas las demás que impliquen, digamos, la aprobación del Congreso. Justamente ahora acabamos de tener la juramentación de su presidente del Consejo de Ministros, que va a ser uno de los congresistas de su bancada, que se llama Guido Bellido, en una ceremonia realizada no en la capital, en Lima,
sino en Ayacucho, donde se libró la batalla que en 1824 que selló la independencia del país, ¿no? Esto ha sido un acto simbólico en la que han estado presentes los presidentes de Chile, de Argentina, de Bolivia, si no me olvido de alguno, ¿no? Entonces, este nuevo ciclo lo empezamos con algunas dudas aún sobre cómo va a ser la pertinencia de sus medidas, sobre todo cómo las va a financiar, ¿no? Y también a la vez con gestos simbólicos que le hacen un guiño hacia las poblaciones que han estado tradicionalmente excluidas del progreso. Uh-huh. Jonathan, Menchi te saluda. Quería preguntarte si Pedro Castillo es casi un accidente en la política peruana o hay un proyecto detrás de él que lleva gestándose ya hace décadas o hace un buen tiempo, algo que le pueda dar, digamos, mayor solvencia a Pedro Castillo, atendiendo a que justamente vos comentabas, tiene apenas un tercio, digamos, en el Congreso de políticos que lo apoyan. Pedro Castillo es producto de la crisis política peruana. No es que haya orgánicamente un movimiento tradicional que lo respalde. Él es un maestro y existe, claro, gremios, sindicatos de maestros que hace tiempo reivindican algunas propuestas para mejorar la situación de los docentes, ¿no? Pero no hay una estructura que vaya más allá de una lógica gremial, sino es básicamente, es eso, ¿no? El partido que lo acompaña, Perú Libre, es un partido que también es un partido regional, relativamente nuevo, tiene algunas experiencias en gobiernos locales, pero no ha tenido ninguna experiencia a nivel de gobierno nacional, ¿no? Ni siquiera en la capital ha tenido presencia antes. Es un partido radical de izquierda. La persona que les contaba, que lo han nombrado como presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, es un izquierdista de los más beligerantes durante la campaña, de los que más se enfrentaban, ¿no? De los que se enfrentaban también incluso a lo que aquí llaman la izquierda caviar, que es, la izquierda limeña, que es más tecnocrática, que tiene alguna experiencia en el Estado, pero no por ello tiene una visión aún centralista, ¿no? Esa izquierda se ha aliado a Castillo, ¿no? Y esta izquierda sí tiene cuadros técnicos que puedan plasmar, intentar brindar algunas soluciones a las propuestas, a las iniciativas que tiene Castillo, pero como en toda pugna política, hay mucha tensión entre la izquierda moderada y la izquierda radical, que es la que tiene el poder. Entonces, quizás lo que veamos en los próximos días sea un poco esa tensión en el momento de hilvanar cuáles van a ser las principales políticas, las políticas que se van a priorizar en los primeros días. Jonathan, te saluda Fito y te quería consultar si este fenómeno de la elección de Castillo y de un partido relativamente nuevo de izquierda, no tradicional en la política peruana, ¿tienen o no alguna similitud con lo que ocurrió hace poquito nomás en Chile, cuando hacen justamente la elección para su nueva constitución, ¿verdad? Donde surgieron movimientos nuevos, no los partidos tradicionales, representantes que, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea, que tiene una cuestión simbólica muy importante para un sector olvidado en Chile. También, ¿es una ola o es una coincidencia lo que ocurre ahora en Perú comparándolo con lo de Chile? Mira, yo creo que son dos procesos muy diferentes, porque el de Chile surge como una cuestión de una crítica hacia una situación económica, social, y a partir de una queja, una protesta social, empieza a desplegarse
sobre la base de una sociedad que tiene cierta tradición en organizaciones. O sea, digamos, el Partido Comunista chileno, digamos, digamos, es mucho más sólido, mucho más, incluso siendo comunista, ¿no?, que los partidos comunistas peruanos, que son bastante más endebles, no han tenido una participación viva y activa con representantes en el Congreso que digamos, tengan algún tipo de trayectoria, ¿no? Entonces, claro, ahí surgen sobre una base de un sistema político mucho más ordenado que el nuestro. Aquí, digamos, la situación no es comparable, porque además recordemos que en primera vuelta Castillo empieza a agarrar votos e intención de voto recién en la última semana y media, en la que él empieza a despegar, y empieza a despegar en cierta forma porque es una persona que en medio de una situación de crisis social y económica que se vivía, ¿no?, como eran los efectos de la pandemia, hace un discurso en el que, digamos, se apega a las necesidades de la población, y además hace una cosa que no hicieron acá la mayoría de políticos, que era una campaña cara a cara, yendo de plaza en plaza, meeting en meeting, sin respetar las medidas restrictivas que habían ante la pandemia, ¿no? Entonces eso le da un impulso, y además él se basa en la organización que tienen los profesores, ¿no? Porque los profesores, como él es un docente rural, tienen respeto, o sea, son respetados en las comunidades, en la sierra, digamos, todo no es la capital, ¿no? Digamos, esa estructura le permite a él crecer, pero aún así el voto que obtuvo en primera vuelta no fue muy grande, ¿no? Entonces creo que ahí son un conjunto de elementos que los hacen diferentes a lo que estaba pasando en Chile. Bueno, solamente como un punto de referencia, Jonathan, que tiene que ver con en algunos países europeos, una de las profesiones más respetadas y altamente retribuidas, la docencia, el docente, el maestro. Es una escala muy alta de la profesión. Muy aspiracional. Claro, por su tarea de educar a los hijos de los ciudadanos de un Estado. Por eso me pareció importante esta última parte que estás mencionando, porque queríamos entender el fenómeno. Entonces la figura del maestro rural, del maestro en todos los departamentos peruanos, son figuras reconocidas y respetadas. Por lo tanto, una opinión, imaginen lo que puede ser eso, por ejemplo, para un cambio de plan en la educación en el Perú, y que los portadores del mensaje sean los docentes. Eso va a calar hondo, porque va a responder a las reales necesidades de la gente. El docente conoce cuáles son las debilidades del sistema en sus departamentos. Ahora entiendo la fuerza que adquirió y se entiende también cómo llega al poder, ¿verdad? Claro, ahí, digamos, nosotros tenemos que hacer algunas, o sea, para explicarles, ¿no?, algunas diferencias, ¿no? El docente es a la vez una persona muy respetada, sobre todo en las zonas rurales del país, y a la vez es un profesional muy mal remunerado y que tiene condiciones de vida en muchas zonas del país, y que a lo largo de los años eso ha ido mejorando, es cierto, digamos, no es lo mismo que hace 10 años, su situación de vida era muy precaria, ¿no? Entonces vive como la gente con la que trabaja, ¿no? Entonces esa situación sí le da, hace que lo respeten, pero a la vez él no solamente es docente, sino también es rondero y campesino. Ronderos son, digamos, las fuerzas de seguridad comunales que hay en muchas regiones del país, en la cual, ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de la policía, las Fuerzas Armadas, que den un poco de seguridad, sobre todo en la época en la que había terrorismo en el país, esas fuerzas eran las que se enfrentaban, las que ponían orden, las que de alguna forma protegían a las comunidades. Él ha sido eso, ¿no?
Entonces, eso también hace que en las zonas en las que, hay presencia de ronderos, él sea una figura respetada, ¿no? Y eso hace que en muchas zonas rurales su votación haya sido muy alta, ¿no? Entonces tienes dos factores que explican en cierta forma el aprecio que hay hacia él de la forma simbólica, ¿no? Eso es, digamos, al margen de las políticas que él vaya a implementar, sobre la cual ya es una discusión aparte, ¿no? Jonathan, por último, en pocas palabras, estábamos escuchándolo en unas declaraciones que hizo contra el discurso que lo encasillaba a él como el peligro de este sector llegando a la presidencia de la República, que te va a quitar tu auto, tu casa y tus ahorros. Me parece que una vez que ganó, él hizo claramente, ¿verdad? Fijó la posición y dijo, nada de eso va a ocurrir. ¿Vos crees que eso tranquilizó, digamos, al mercado económico y financiero en Perú, en Lima en particular? Mira, durante la campaña se le ha dicho que es comunista, que es incluso terrorista, en fin, él ha intentado en varios momentos despejarse de ese adjetivo, ¿no? Diciendo que él no es un presidente, digamos, de los socialismos del siglo XXI, que han tenido, digamos, poco éxito en varios países, o éxitos relativos, mejor dicho, ¿no? Pero lo que creo que él ha querido decir no es suficiente para calmar los ánimos de los mercados, sobre todo porque ha tenido algunas propuestas que en términos económicos, digamos, aún no están bien sustentadas, ¿no? Como que sea el Banco de la Nación, que es el banco estatal, que brinde los mismos servicios que la banca privada, con tasas que no sean usureras, usando los términos que él ha usado, o que Petroperú, que es la empresa nacional de petróleo, también tenga una función de exploración y participa en toda la cadena del petróleo, lo cual, digamos, técnicamente aún, digamos, no se ha sustentado porque la capacidad de financiamiento ya está comprometida con algunos proyectos. Entonces, hay una serie de anuncios que ha hecho en materia económica que van a generar todavía inestabilidad, sobre todo porque hasta ahora no le ha tomado juramento al que será su ministro de Economía. No sabemos a ciencia cierta quién es, eso lo anunciará mañana todavía. Sí, señor. Entonces ahí quizás con eso ya haya un poco más de claridad y se despejen esos temores. Jonathan, gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar, por responder. Queríamos y entendemos, creo que un poco más ahora después de escucharte qué fue lo que pasó, cómo se llega. Y bueno, pero todavía hay muchas dudas que despejar. Mañana vamos a conocer la composición de su gabinete y entonces vamos a ver en materia de economía, de relaciones internacionales, de la minería, de la producción en el Perú, cómo se va a manejar y qué dice, cómo responde el mercado. Jonathan, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes.